Ok, bueno, pues una disculpa, el fin pasado, el viernes pasado no me fue posible preparar con el debido tiempo el estudio, y derivado de ello es que no pudimos tenerlo. Creo que me veo un poco oscuro, pero bueno, es lo de menos. Ok, voy a hacer un breve repaso del atributo, del subatributo en el que estamos, porque pues realmente son tres semanas, si no me equivoco, que no hemos regresado a este tema, porque también tuvimos un poco de repaso acerca de lo que es el devocional familiar, los deberes de los padres con nuestros hijos. ¿Ok? Entonces, bueno, hemos estado hablando acerca del atributo en general, que es la integridad de Dios. Según hablamos, esta integridad habla de una completud, es decir, que no falta nada en el carácter de Dios. Derivado de ello, si bien no encontramos la palabra de íntegro o integridad respecto a Dios en nuestro lenguaje español, sí encontramos tres características que lo caracterizan: verdadero, verdad y fiel. Y derivado de ello empezamos a ver quién es el Dios verdadero, y empezamos a hablar que justamente este Dios verdadero ha hablado y es el Dios de verdad. Es el Dios de verdad, ¿por qué? Porque tal cual Él habla, tal cual lo que Él manifiesta de sí mismo es lo que se apega a la realidad. Y esa es la verdad, aquello que se apega a la realidad. Dios no miente, y por ende todo lo que Él habla de sí mismo lo habla con veracidad. Socorro, creo que tienes tu micrófono abierto, Coco. No sé si lo podrías silenciar, por favor. No te preocupes, sin problema. Entonces, vemos que hay dos ámbitos, hablamos que hay dos ámbitos acerca de esta veracidad de Dios. Por un lado, lo que vemos es que Dios, lo que habla de sí mismo es tal cual es. Y todo lo que dice en su palabra es verdad. La Biblia, esta misma palabra que Dios ha hablado, habla de Dios como el Dios de verdad, el Dios veraz, el Dios del amén. Podemos confiar en Él porque todo lo que Él dice, todo lo que Él habla, se adecúa a la realidad. Como Dios es santo, Él no miente, y en su carácter está el hablar con verdad. Vimos también que algo que nos muestra la palabra de Dios es que Dios habla, se comunica con su pueblo, y al comunicarse con su pueblo, todo lo que dice, insisto, lo hace sin mentir y lo hace con pleno apego a la verdad. Hicimos alguna precisión acerca de que evidentemente nuestro entendimiento, nuestro razonamiento es tan limitado que Dios en algunas ocasiones usa otro tipo de lenguaje figurado, algunas metáforas para que nosotros podamos entenderlo, pero eso no le quita veracidad a lo que Él está hablando. Sin duda, todos estos lenguajes, o por ejemplo el lenguaje apocalíptico que nos habla con figuras y con imágenes que quizás no podemos entender del todo, cuando estemos del otro lado de la eternidad veremos que todo lo que dijo era perfectamente apegado a la verdad, como eventualmente sucederá. Lo que sucede cuando nosotros no entendemos, o cuando vemos que, no sé, hermanos verdaderos, auténticos en la fe, no coinciden en algún punto de la palabra, pues la razón no es otra sino el pecado que todavía yace en nosotros y que nos impide ver y conocer la verdad tal cual es. ¿Sí? Vimos que este Dios de verdad, este Dios del amén, sus obras son verdaderas, sus mandamientos son verdaderos, la palabra que Él dice es verdadera. Él ha revelado la palabra de Dios a los hombres, Él ha hablado y la revela a través de esa palabra, a través de su Hijo Jesucristo y el Espíritu de verdad que nos conduce a esa verdad. ¿Ok? Hablamos también que déjame ver qué más es este repaso. Vimos también efectivamente cómo, si estamos hablando de la verdad y Dios es quien creó todo, hablamos de también cómo se originó la mentira, y hablamos de Satanás como el padre de mentira,
vimos cómo son las tentaciones, tanto como la táctica que Satanás lleva a cabo para esas tentaciones, como también la materia o el contenido de esas tentaciones, y que todo sigue siendo tal cual hoy. También hablamos de cómo hemos de combatirla, y para ello Dios nos ha dado las armaduras, esas armas espirituales, para no caer en los engaños de Satanás, en cualquier distorsión de la verdad, destruyendo fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo, llevando nuestro conocimiento a los pies de Cristo en obediencia. Vimos también cómo Dios aborrece la mentira y por ende nosotros debemos de procurar la verdad. Hicimos una reflexión acerca de lo que pasó con Pilato, en el sentido de que él, teniendo la verdad misma encarnada a Jesucristo delante, con ironía, con sarcasmo, pregunta qué es la verdad. Cuidemos nuestros corazones de que no nos acontezca tal, y que por el contrario busquemos la verdad, porque la verdad nos hará verdaderamente libres. Y como lo dice también Juan, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y esa verdad la vamos a encontrar en Cristo revelado en su palabra. Finalmente, en el estudio pasado, empezamos también a hablar acerca de Jesucristo como la verdad. Y en Juan 1:17 y Juan 14:6 hablamos justamente de que Jesucristo es la verdad encarnada. Es la evidencia misma, el testimonio mismo que se conformó a la verdad. Es la revelación más pura de la verdad. Es la perfecta expresión de la verdad, en palabras de Vine. Cristo, como lo dice Paul Washer, no solo nos enseñó la verdad o nos enseñó verdades, no, Él es la verdad misma, la verdad absoluta. Como lo dice también Steve Lawson, Él posee un monopolio absoluto de esa verdad. Derivado justamente de que Él es la verdad y es la encarnación misma de la verdad, es que vemos las promesas de Dios que nos ha dado a lo largo de toda la historia, las vemos cumplidas, las vemos satisfechas en Jesucristo. ¿Ok? Por ende, siendo Él el mediador perfecto, el único mediador entre Dios y los hombres, es claro que también que es el único medio perfecto y verdadero que nos lleva a Dios y a la verdad. Un segundo. Perdón. Bueno, y vimos que lo que sucedió con Pilato fue justamente que él, teniendo la verdad enfrente, no la quiso conocer, la despreció y por ende pues se perdió. ¿Ok? Hoy estamos llenos, hacíamos una pequeña reflexión al final del estudio pasado, en el sentido de que hoy estamos llenos de muchos Pilatos, que muchos creen o que no hay una verdad, o que no se puede conocer, o que cada quien tiene su verdad, y todo ello se aparta de la realidad. Finalmente, concluimos el estudio pasado en el sentido de que todos los que tenemos a Cristo, todos los que somos hijos, verdaderos hijos de Dios, no solo podemos acceder a la verdad, tenemos la verdad. No necesariamente nuestros corazones, en el sentido de que toda la verdad revelada, pero sí Dios nos ha dado todos los medios necesarios y su palabra y al Espíritu que nos conducen a la verdad. Y por ende, por lógica, cualquiera que no tiene a Cristo va a tener una distorsión de la verdad. No estamos diciendo que todo lo que piense la gente que no conoce de Cristo va a desconocer la verdad o no pueda tener algo de verdad o razón en algunos puntos. No, lo que decimos es que no van a poder tener una verdad develada tal cual como Dios la ha manifestado. No sé si tuvieron oportunidad de revisar el video, un video corto que les envié hace unas horas acerca de unas reflexiones que hace Steve Lawson, y como él mismo lo dice, lo que Dios le llama pecado es pecado, lo que Dios dice que es verdad, lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo es eso. No importa lo que la sociedad diga, no importa lo que los hombres digan. Veíamos que también derivado de esta realidad,
cualquier cosa que hable la verdad, toda doctrina enseñada por Dios, es digna de confianza porque Dios mismo, Cristo mismo, es la verdad. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes. Acompáñenme a Apocalipsis 3:4 y ya empezamos. Ya terminamos el repaso, vamos al estudio. Apocalipsis 3, versículo 14, no 4, 14. Apocalipsis 3, versículo 14. En esta sección del libro de Apocalipsis hay varios comunicados que Jesucristo está haciendo a diversas iglesias en ese momento, iglesias históricas. Entre ellas está la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Nos quedamos ahí porque ahorita no vamos a analizar el mensaje que le da Cristo a la iglesia de la Odisea, sino lo que vamos a analizar es estas características, como él mismo se describe. Insisto, lo hablamos, el Dios de verdad habla verdad de sí mismo. También cuando hablábamos de la omnisciencia de Dios, hablamos de cómo solo Dios se conoce perfectamente a sí mismo, porque solo un conocimiento infinito y auténtico, totalmente auténtico y puro, va a poder conocer al único ser infinito, auténtico y puro. Y derivado de ello y de que no miente, lo que él dice de sí mismo es verdad. Fíjense, he aquí el Amén. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca del Dios de verdad, que también se podría traducir como el Dios del Amén? Bueno, Jesucristo es el Amén. Es igualmente el Dios de verdad, el Dios del sí y del amén. Pero fíjense, el testigo fiel. Dios es el Amén. Acompáñenme no es cierto. No. Es que un error técnico, pero ya. Insisto, así como hablamos del Dios del Amén, Cristo es el Amén mismo. Es la verdad encarnada y, como tal, quien nos revela completamente al Padre. Esta palabra refiere a la firmeza de su palabra. Si recordamos, cuando empezamos a hablar del atributo de la integridad de Dios y después de los subatributos verdadero, veraz y fiel, realmente atienden a la misma raíz hebrea o al mismo concepto del que estamos hablando. La firmeza de su palabra radica en que es verdad. Como es verdad, no va a cambiar. Pero justamente esto va igualmente relacionado con la fidelidad de la palabra. Así como es verdad, como se apega a la realidad, como Dios no miente, aun cuando no haya sucedido, todo lo que Él ha prometido, sea juicio o sea bendición, sea una promesa en sentido positivo, va a ocurrir. Es este Dios o el Amén que se refiere o con el que caracteriza, con el que se describe a sí mismo Jesucristo, habla justamente de esa firmeza, de esa realidad que está en la palabra de Dios, en sí mismo, su fidelidad y la verdad o veracidad de Dios. MacArthur lo expone así. Dice, expresión bíblica que implica certeza y veracidad. Lo que Dios ha dicho, lo que dijo antes de la venida de Cristo y que Cristo cumplió, es veraz, fue cierto, y lo mismo acontece con lo que todavía no se cumple. Su regreso, el juicio final hacia toda impiedad, hacia todo pecador, la resurrección de los muertos, de sus hijos para vida eterna, de los que no son hijos, las cabras, los que están, los hijos del diablo para condenación eterna. Cristo se identifica con el Dios que habla a través del profeta en Isaías. Acompáñenme a Isaías 65:16. Isaías 65:16. Si hay dudas, ¿tienes tu WhatsApp, hermosa? Si hay dudas, también me las pueden decir por el WhatsApp, ¿ok? Porque no sé si voy bien o voy muy rápido.
Ok. Fíjense, Isaías 65:16 dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas por mis ojos. Esta reflexión tiene su paralelo en justo el término que acabamos de decir. Es el amén y el testigo fiel y verdadero. El Dios de verdad, que es la traducción literal, según vimos en su momento, del Dios del amén. Ese Dios del que habla Isaías es Jesucristo mismo, la segunda persona de la Trinidad. Como tanto es Dios completamente la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí en concreto hay una referencia específica de Jesucristo en cuanto a su deidad como el Dios de verdad, el Dios del amén. La palabra hebrea que Isaías usa en ese pasaje de 65:16 es el amén. Según recordarán, el amén implica así es o así sea. ¿De acuerdo? Es el sí de las promesas de Dios. Cristo viene a cumplimentar todas las promesas. Esa veracidad que está plasmada en la palabra de Dios es la veracidad que hoy comprobamos cumpliéndose todas las promesas, todo lo que Cristo habló de sí mismo. Acompáñenme a 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Vamos a leer desde el 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es Cristo, en Cristo, estas promesas que en su momento parecían tan inciertas, que el Dios Todopoderoso, pero que el hombre todavía no conocía tan bien, había prometido, en Cristo se ven claramente firmes, claramente cumplidas. Son más de 300 promesas que venían en el Antiguo Testamento que Cristo fue cumpliendo al pie de la letra. Algunas, muy pocas, hemos visto a lo largo de este estudio. Pero es Cristo en donde se cumplen todas. ¿Por qué? Porque ese Dios de verdad, ese Dios del amén del que habla Apocalipsis, es el que viene a afirmar como testigo fiel que todo lo que el Padre habló, todo lo que Cristo mismo habló a través de Moisés, de los profetas, en los salmos, en toda la palabra, en todo el Antiguo Testamento, se cumplen, porque Dios es veraz y Cristo es la verdad de Dios. ¿Ven entonces nuevamente esta relación que existe entre la veracidad y la fidelidad? Por eso estamos hablando de subatributos y no atributos diferentes, porque hablan del mismo aspecto de Dios. Esa veracidad, esa adecuación a la realidad que nos fue hablada y por ende fielmente Dios la lleva cumpliendo gracias a que es el Dios verdadero. Cristo es entonces el garante de la verdad, es el que va a garantizar que toda esta verdad que nos ha sido revelada es cumplida, es el garante de la verdad divina. Son firmes sus promesas son veraces, son reales. Así es que cuidemos nuestros corazones, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestra alma. No nos engañemos a nosotros mismos de que estamos bien con Cristo o que estamos bien con el Padre si no estamos bien con Cristo, si no estamos acudiendo a Dios a través de los medios y de las formas en que Él mismo ha determinado, y es a través de Cristo, porque es por medio de la fe, no por obras, que el hombre puede ser salvo. ¿Queda claro? Entonces, regresando a Apocalipsis 3, versículo 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: He aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero. El amén lo acabamos de ver. El testigo fiel o el fiel testigo. Esta referencia que hace Cristo de sí mismo es una referencia a su oficio de profeta. Hoy por hoy, Cristo es el rey perfecto, el sacerdote perfecto, el profeta perfecto que había sido prometido, anunciado en el Antiguo Testamento, y que Moisés, Samuel y David son sombras. Aquí vamos a hablar acerca de este oficio que hoy tiene Cristo como profeta. Y esto es a través, y esto lo podemos ver, porque Cristo es la revelación última y más acabada de Dios. Acabada, no más acabada, perdón. La revelación última y acabada. ¿Por qué? Porque es Dios mismo encarnado. ¿De acuerdo? Fíjense. Moisés habló de él. Acompáñenme a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Versículo 15 y versículo 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca, él las hablará todo lo que yo le mandare. Moisés había recibido la revelación de Dios y después de haber hablado Dios directamente con Moisés, Moisés bajaba con un velo en su cara porque era tal el resplandor de haber estado en la presencia de Dios que tenía él mismo que tener ese mismo, deslumbraba al resto de las personas. Era alguien que había hablado con Dios y le expresaba esa revelación al pueblo. Cuando el pueblo oye la voz de Dios, oye ese estruendo que para ellos les da temor. Y entonces, ¿qué hace Dios? Promete a este profeta que sustituiría a Moisés, pero en el sentido de la promesa dada del perfecto profeta. ¿Quién es? Jesucristo. Aquí Moisés está hablando justamente de ello. Uno de los 3 oficios de Cristo es el de profeta. ¿Por qué? Porque nos habla, nos revela quién es Dios. Es la última revelación, la acabada revelación de Dios. Juan 1:18. Es así que Cristo nos revela al Padre porque es Dios mismo. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué? ¿Cómo es factible que le haya dado a conocer? Porque es Él quien revela fielmente quién es Dios, porque es Dios mismo. Juan 14. Juan 14, versículos 5 al 11. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjense.
Cristo es la revelación misma de Dios, porque la revelación perfecta, acabada de Dios, porque es Dios mismo. No solo como los profetas que nos hablaron palabras verdaderas, no solo como los apóstoles que conocieron a Dios mismo y en palabras nos expresan esa realidad. No, Cristo es Dios mismo encarnado. Es por eso que cuando él le contesta a Tomás, le dice: si me conoces a mí, conoces al Padre. Si el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque es la revelación última de Dios, la acabada revelación. A nadie le vio a Dios jamás, pero quien ha visto a Cristo, ha visto a Dios, porque Él es Dios encarnado. ¿Queda claro? Fíjense, Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Vamos a leer del 1 al 5. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y le declaró y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjense, evidentemente hay infinidad de cosas que podríamos decir de estas palabras que nos narra Juan, pero en versículo 2 y versículo 5, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 5, Jesucristo, el testigo fiel. Nuevamente nos encontramos con estas palabras. Su mensaje, el mensaje que Cristo nos da, a través en este caso de Juan, pero en general a lo largo de la revelación de su palabra, es verdad, tiene completa autoridad y autenticidad. Es la verdad misma que nos está hablando. Nos da este carácter o esta característica del testigo fiel, es que nos da una prueba fehaciente de lo que antes ha anunciado y de lo que va a acontecer. Cristo es testigo fehaciente de la verdad de Dios, dice MacArthur. Es decir, es un testigo real, auténtico, que nos da toda claridad, toda autenticidad de lo que es verdad, de lo que es la realidad. Es así que es Cristo la revelación más acabada de Dios. Fíjense en Hebreos 1, versículos 1 a 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero en todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Sí, Dios habló de muchas formas, de muchas maneras, a profetas, a Moisés, en la ley, él estuvo hablando. Pero ¿qué pasa? Con Cristo nos ha hablado. Y es la revelación acabada. Ya no es necesario añadir más a la palabra de Dios que hoy tenemos en nuestras manos. Cristo habló y se ha culminado la revelación que necesitamos de este lado de la eternidad para, como dice Pablo en Timoteo, para toda buena obra, para ser perfeccionados en santidad. ¿Queda claro? Este es Cristo, Dios mismo, la verdad encarnada. Y reitero las palabras que
que mencioné hace rato y que mencionábamos en el estudio pasado de Paul Washer, Jesús no solamente enseñó la verdad, sino que Él mismo es la verdad. ¿Queda claro? Bueno, como todos los atributos y también los subatributos, hablamos del atributo mismo, lo vemos reflejado a lo largo de la palabra, vemos algunas características, algunas particularidades del mismo, después hablamos de Cristo, cómo encarna esos atributos y concluimos con las consecuencias. Y vamos a llegar a este final acerca de la veracidad, de la veracidad de Dios o de Dios veraz con las consecuencias. ¿Ok? El Dios de verdad es el Dios que ha hablado. ¿Recuerdan cuando lo vimos en su momento? Dios no solo es Dios de verdad, sino que Él ha determinado comunicarse con su pueblo, con el ser humano, porque esa es su voluntad, darse a conocer. Esto nos debe de traer una advertencia. Si nosotros recordamos cuando hablamos de Dios es espíritu, hablamos de esta advertencia que hoy vamos a retomar. ¿Por qué? Porque el Dios de verdad habló y esas palabras están plasmadas en un libro. Por ende, tenemos que tener cuidado con las imágenes. No solo porque viola el segundo mandamiento, sino que ya debería de ser suficiente razón para evitarlas. Pero recordemos que las imágenes con las que pretendemos representar a Dios o con las que formamos una imagen incluso mental en nuestros corazones, nos van a distorsionar la verdad. Para mayor claridad los invito a recordar este atributo de Dios es espíritu que está en la palabra, en estudios pasados, pero les voy a hacer una pequeña repaso porque estamos hablando del Dios de verdad y creo que es importante contrastar lo que es atender a la revelación de Dios como tal, que es a través de palabras y cuidarnos de las imágenes. Cualquier imagen de Dios distorsiona la verdad que Él nos ha hablado. No sé si recuerdan el ejemplo que les ponía acerca de lo que implica un crucifijo, que pretende hacer una representación de Dios, pero que nos distorsiona. ¿Por qué? Porque generalmente cuando vemos un crucifijo, los artífices que los llevan a cabo pretenden llevarnos a tener un sentimiento de conmiseración hacia él, de tener incluso hasta lástima, y eso es una completa distorsión, porque Cristo no fue una víctima. Cristo entregó su vida, como lo narra Juan. Él no solo da su vida, sino la vuelve a tomar, pero es la victoria anunciada desde Génesis sobre Satanás y todas las potestades de maldad. Ese es un ejemplo de cómo se distorsiona la verdad. Y es algo que no nos debería de ser ajeno, porque cuando Dios habló a Moisés, le advirtió de esta realidad y de lo que puede pasar cuando nosotros atendemos a imágenes y no a palabras. Acompáñenme a Deuteronomio 4, por favor. Deuteronomio 4, versículos 15 a 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Aquí hay una advertencia clarísima acerca de los peligros de la idolatría. Si nosotros pretendemos atender a imágenes, vamos a distorsionar quién Dios es.
Ya no digamos acerca de, de santos y vírgenes que podrían caber adecuadamente en esta descripción de hombres y mujeres, del Espíritu Santo mismo, como algunos pretenden representarlo, como una paloma. Finalmente, todas esas imágenes, ¿qué es lo que van a provocar en el corazón del hombre? Como aquí mismo lo narra Moisés. Nos corrompen al distorsionar esa verdad. Pero ¿por qué es lo que sucede? ¿Por qué es que se distorsiona? Porque Dios no determinó manifestarse físicamente. Él habló, y habló con palabras entendibles al ser humano. Aquí mismo en Deuteronomio, acompáñenme a los versículos 10 a 12. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme por todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Entendamos esta realidad. Sin duda, podemos usar ciertas representaciones, no de Dios, para no violar el segundo mandamiento, pero sí representaciones para explicarle a nuestros pequeños. Pero, ojo, cuidemos mucho de que lo que enseñemos sean palabras, sea lo que Dios ha hablado. Porque como Él mismo lo dice en estos versículos, Él determinó no manifestarse en imagen. Él habló. Y es a través del lenguaje escrito, del lenguaje hablado, como lo estoy haciendo, que vamos a conocer a Dios. Hablando de Dios Espíritu, les hablaba de esa reflexión, no me acuerdo quién la decía, pero en el momento en que nosotros vayamos concibiendo imágenes en nuestra mente derivado de lo que vamos aprendiendo, arrepintámonos, y porque finalmente toda idea, aún nuestra más gloriosa imaginación, va a quedarse corta de quién es Dios, de su carácter y de su naturaleza. ¿Queda claro? Aún las imágenes mentales. J.I. Parker pone el ejemplo de las personas que dicen: yo no veo a Dios como un juez. Bueno, pues estás distorsionando quién es Dios, porque Dios claramente se ha manifestado como juez. Y ese es solo un ejemplo. Toda imagen o distorsiona la percepción que tenemos acerca de Dios, o la limita. Limita la realidad de la que Él ha hablado acerca de sí mismo. Finalmente, las imágenes vienen de alguna persona que va a representar lo que esa persona entiende acerca de Dios. Acompáñenme al Salmo 50, versículo 21. Lo hemos usado muchas veces a lo largo de este estudio en el conocimiento de Dios, y creo que incluso desde que hablamos de la Biblia como la palabra de Dios, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Dios aquí les está hablando acerca de todos los sacrificios, todos los rituales que el pueblo estaba haciendo, pero lo estaba haciendo con un corazón errado, lo estaba haciendo mal. ¿Y qué les dice en el versículo 21? Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabais que desierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros pretendemos imaginarnos, aún a través de personas muy sabias, muy duchas y entendidas, que no son hijos de Dios y que no atienden a la revelación de Dios, vamos a distorsionar quién es Dios por el pecado que hay en nosotros. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? Terminamos diciendo: bueno, si yo creo que esto está bien, debe de estar bien, y Dios debe de decir que está bien. No. Aquí Dios claramente está diciéndole a su pueblo: pensasteis que yo era como tú y te voy a reprender. No debemos atender a esas imágenes, a esas revelaciones no revelaciones, a esas distorsiones que provienen de un corazón como el nuestro, que es un corazón en donde todavía hay pecado, porque vamos a distorsionar quién es Dios. Hemos de atender a la palabra de Dios para conocer al único Dios verdadero.
Les recuerdo nuevamente lo que sucedió con el pueblo de Dios recién sacado de Egipto, habiendo visto sus maravillas, habiendo visto lo que Moisés estaba haciendo, escuchando que Moisés hablaba de lo que Dios les había dicho, que deciden hacer un becerro de oro. Y era tan pecaminoso el corazón de estas personas que deciden o que piensan que a pesar de estar violando el segundo mandamiento de Dios, ellos estaban adorando al Dios verdadero. No voy a entrar al pasaje, lo hemos visto en innumerables ocasiones, pero les doy la cita por si lo quieren checar. Éxodo 31, 18 a 32, 5. Ahí pueden ver con toda claridad cómo el pueblo, a pesar de haber hecho un becerro de oro, lo que piensan que están haciendo es una adoración a Dios, lo cual es totalmente falso. ¿Ok? Bueno, primera consecuencia entonces, cuidémonos de atender a las imágenes en lugar de a las palabras de Dios, que solo nos van a distorsionar quién Dios es. Segundo aspecto. Cito a Jane Gruden. El que Dios es verdad, es decir, su conocimiento y sus palabras lo son, sus palabras son verdad, su conocimiento es verdad porque es absoluto y es perfecto, eso implica que Dios mismo es la norma suprema de la verdad. La norma del verdadero conocimiento es la conformidad con el conocimiento de Dios. Esto es una verdad que tenemos que entender. No es el punto de analizar filosóficamente lo que es la verdad y cómo actúa el mundo, pero cuando uno se detiene a escuchar a los filósofos ateos, a los psicólogos, se va a percatar que aquello que critican de nosotros, de los cristianos, que nos basamos en fe, no se aleja mucho, ellos no se alejan mucho de ello. Así como nosotros tenemos verdades absolutas, ellos también tienen verdades absolutas. ¿Qué es lo que sucede? Dios ha hablado, el Dios verdadero ha hablado verdad. Y como sus palabras son verdad, ese conocimiento verdadero de Dios va a ser el parámetro o la norma para decir lo que es verdad. Dios nos hizo, Dios sabe, Dios conoce nuestro carácter, Dios ha estado en todo el momento de la historia porque es eterno y la historia es creada, el tiempo es creado. El único testigo fiel y verdadero de todo lo que ha acontecido y que en particular aquello que se narra en la Biblia es Dios. Si algo ha de ser verdadero es porque se adecua a ese conocimiento de Dios. No recuerdo esta población que mencionan que menciona Moisés, que se menciona en el Antiguo Testamento. Algún reino, no recuerdo cuál era, pero que los arqueólogos dudaban de la existencia o de la veracidad de la Biblia porque no habían encontrado indicio alguno de este reino, desde uno de los reinados enemigos del pueblo de Dios. Pasó el tiempo, los arqueólogos siguieron buscando en la tierra donde estaba localizado el pueblo de Dios, y no solo descubrieron que sí existían estos pueblos, sino que además realmente eran pueblos impresionantes. ¿A qué voy? A que lo que muchas veces pasa es que pretendemos sentar en el banquillo a Dios para juzgar si sus palabras son verdaderas, cuando en realidad lo que deberíamos de hacer es sentar al mundo en ese banquillo a la luz de la palabra de Dios. Lo que Dios ha llamado que es pecado, va a ser pecado hoy y siempre. Lo que Dios ha llamado matrimonio entre hombre y mujer, ese es el matrimonio verdadero. No lo que el mundo dice que es amor, no lo que el mundo dice que es matrimonio. Busquemos entonces la verdad. Esta verdad, esta veracidad, es un atributo de Dios, es un atributo comunicable, es decir, que puede
darnos parte de ese atributo, así como la santidad. No vamos a nosotros a ser santos perfectos, pero en cierta medida podemos llegar o podemos buscar esa santidad en nuestras vidas, en nuestras acciones. ¿Ok? Ahí dejamos el estudio. Primero Dios, continuamos el próximo viernes con estos puntos. ¿Ok? Déjenme detener las grabaciones.